Muy buenas y bienvenidos. Hoy traemos algo diferente. He pensado que quizás estaría bien, ya que voy acumulando cosas, hacer unas ciertas comparativas de juegos que tengan el mismo estilo de juego, que represente la misma época. Y hoy el leitmotiv que os traigo son juegos tácticos de la Guerra Civil Americana. En concreto, son juegos a un nivel no demasiado pequeño, más bien tirando a brigada. La idea no es meternos en juegos muy detallados, sino que juegos que realmente te permitan jugar una partida en un tiempo razonable, al menos en algunos casos, por ejemplo, al menos aunque sea escenarios concretos. Y juegos que también van a tener una dificultad media-baja. En algunos casos será una dificultad bastante bajita y en algunos pues vamos a llegar en lo que la BGG, que ya sabéis que los puntúa del 1 al 5, llama un 3, ¿vale? Algunos, según he visto, pueden superar un poquito el 3, pero desde luego, y creo que aquí lo estaréis echando de menos los que conozcáis este tipo de juegos, no vamos a llegar a niveles del 4, como podría ser la serie de GMT de grandes batallas de la Guerra Civil Americana. La idea también es presentaros, más que juegos concretos, sistemas de juegos. Es decir, en general, casi todos estos juegos vamos a encontrar con que en el fondo es un sistema y tendremos distintas cajas con distintas batallas. Es verdad que hay excepciones y que podríamos entrecomillar, porque por ejemplo tenemos este Clash of Giants, cuya serie de juegos o cuyo sistema se ha utilizado en 3 juegos, pero solamente en uno de la Guerra Civil. O sea que realmente no podemos decir, bueno, si os gusta el sistema, siempre os podéis ir a los otros juegos, ¿vale? Pero ya nos saldríamos de la Guerra Civil Americana. El otro también sería este Chancellorsville, que bueno, ha salido recientemente un juego de la serie, podríamos decir, o que utiliza mecánicas muy parecidas a este Chancellorsville, que se llama el Gettysburg A Time of Heroes, si no recuerdo mal, del que, por cierto, tenéis más información en el canal de El Profe Bermejo, ¿vale? Así que si os interesara, si vierais que os puede interesar por lo que veamos con este, ir a echarle un vistacillo allí, que está bastante detallado el juego en sí. Por otra parte, tenéis aquí también otro que podríamos decir, otra ave rara, ¿no? que es este Rebel Fury, del que incluso tenéis un vídeo en el canal, porque es un juego que, bueno, siendo de Mark Herman, pues me interesó mucho. También es un sistema. Van a sacar más cajas, creo que ya ha salido el segundo volumen, o si no está a punto de salir este juego. Como digo, no lo tengo, pero sí lo he jugado en el Basal, me he estudiado el reglamento y si no lo tengo es porque no lo he considerado interesante, ¿vale? Luego ya veremos el porqué. De hecho, si fue un juego que cuando entró tuvo mucho hype y tenía unas notas muy altas, de 8 y pico. Como veis, las cosas van llegando un poquito, ya como siempre en la BGG, las cosas, una vez pasado el hype inicial, las cosas van volviendo a su media pues habitual, ¿no? Entonces, por empezar ya directamente, pues ¿qué os parece si empezamos con este Rebel Fury? Y así ya me quito de en medio todo lo que es este iPad y pasamos a ver un poco las cajas. Me centraré quizás más en el Battleline porque es un juego que no he traído al canal, pero miraremos un poquito en todos. Intentaré centrarme más en lo que es el sistema que en el juego en sí, ver un poquito las cosas curiosas o las que me han llamado la atención, las que creo que funcionan muy bien y las que creo que no acaban de funcionar, ¿no? Sobre el Rebel Fury. El Rebel Fury es un sistema muy curioso, es un sistema que Mark Herman ya estuvo tanteando en un Gettysburg con muy poquitas fichas, en un Gettysburg de revista en el que yo lo tengo en digital, si no recuerdo mal, pues yo creo que apenas había como 8 fichas por cada bando, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Juego que no funcionaba demasiado bien, estaba demasiado simplificado. Luego hizo el mismo sistema para un napoleónico. Estaríamos hablando un poquito de lo que es la campaña de Waterloo o de Mont Saint-Jean, como le llaman los franceses,
que ahí sí que me gustó bastante y creo que esa medida es la correcta, ese tipo de juego más operacional que táctico, creo que funcionaba muy bien, creo que daba bastante buen feeling y además las batallas creo que funcionaban también un poquito mejor que lo que es este juego. ¿Cómo funciona el sistema? Es muy sencillo. Simplemente tú tienes unas tropas, el frente tiene otras y tú las puedes mover todo lo que quieras, pueden andar todo lo que quieran hasta que por alguna circunstancia queden detenidas. En general, esa circunstancia va a ser pues casi exclusivamente porque entra en zona de control de una enemiga. De esa forma, los turnos son un poco atípicos, porque mientras hay unidades que solamente mueven un hexágono, hay otras que pueden mover 40 o 50 hexágonos, por lo que no podemos entender bien los turnos como medida de tiempo. Es un poco parecido a lo que nos puede pasar con el Combat Commander cuando vemos los de la Segunda Guerra Mundial, en el que un turno no es un tiempo exacto, no son 10-15 minutos, a lo mejor el primer turno representa una hora de la batalla con movimientos muy grandes y una vez que ya las líneas están enfrentadas los movimientos son mucho más pequeños, aunque se pueden dar siempre situaciones en las que haya pequeños rodeos, ¿no? Porque por tal y como está hecho el juego, por la filosofía, cuando uno acaba de mover, el otro todavía tiene muchos movimientos y puede mover mucho algunas piezas y las piezas se mueven varias veces en el mismo turno, no hay ningún problema, hasta que no entre en una zona de control se van a mover. Eso queda, como digo, un poco raro en los juegos de carácter táctico en el que lo normal es que haya unos turnos que sean la primera hora, la segunda hora, la tercera hora. En un operacional que los turnos son por días no queda tan extraño. Su segundo y gran problema, quizás el que más me echo para atrás, es el combate. Los combates, sobre todo en este juego, no sé si en otros puede llegar a cambiar, en todos había mucho terreno defensivo. Este terreno defensivo da unas bonificaciones muy altas y atacar es muy complicado conseguir ganar. Hay que conseguir muchos beneficios para que un ataque te puedas ir con ciertas estadísticas o ciertas posibilidades de conseguir el ganarlo. Entonces al final el juego se quedaba súper pasivo. Una vez puestas las líneas ya era muy difícil el mover nada, era muy difícil pues avanzar, los combates eran mucho a base de meter modificadores a base de artillería y al final cuando se atacaban esos modificadores digamos que es cuando empieza a jugar el otro con ventaja, pero tampoco le quedarán muchos, con lo cual es muy pasivo. Entonces, entre una primera parte que para un táctico no me gusta cómo funciona y los combates muy estáticos y muy complicados de hacer, pues eso ya me echa para atrás. Y lo segundo es un diseño muy anodino, muy gris, sin ningún cromo, con fichas muy sosas. No sé si podemos ver aquí algunas fichas. Todas las fichas tienen como dos caras, las caras cuando están en línea y cuando están, por ejemplo aquí, cuando están en columna o en maniobra. Como veis, pues es muy sencillo, muy anodino y no tiene el colorido que suelen tener o que veréis en los otros juegos, ¿no? Lo he dicho, en cuanto a dificultad es un juego bastante fácil, es muy sencillo, el movimiento es muy normal o no tiene nada especial, simplemente cuando llegas a una zona boscosa o lo que sea ya no puedes el seguir moviéndote de maniobra, sino que tienes que cambiar en línea, que es más lenta. Aquí, como podéis ver, se mueve 4, aquí 1, y el combate también es muy sencillo. Tú te acercas, modificadores, y se lanzan... Bueno, además se lanzan 2 dados, uno para ver quién tiene la ventaja y otro para tal, lo cual lo hace un poco lento y para una cosa que al final es muy sencilla. No ha sido de mi agrado, lo reconozco, y bueno, pues personalmente no puedo recomendarlo. Siguiente juego que vamos a ver, y ya sí que voy a mostrar un poquito aquí de sitio para poder verlos con más tranquilidad.
Va a ser, pues fijaros, va a ser el Chancellorsville. Chancellorsville, un juego que vamos a hablar del primero porque es quizás el juego para 2 jugadores más sencillo que hay. Por cierto, no he comentado nada del anterior, pues el Rebel Fury. No tiene ningún problema para poder jugarse en solitario desdoblándose, ¿vale? Porque no, que recuerde, no tiene cartas y no tiene información oculta. Así que también es un juego que, bueno, para jugar en solitario está bastante bien. Y es un juego sencillo y, bueno, también sabed que hay versión digital, que puede ser también muy interesante y que hablan bastante bien de ella. Yo todavía no la tengo, no sé, igual me hago con ella. Al final para mí es un juego de 6. Bien, Chancellorsville es el juego quizás más adecuado para gente que quiera entrar a los Wargames. De hecho, es el juego más atípico de todos los que veréis aquí. Es un juego que funciona por una especie de bloques y que esos bloques van a representar los distintos cuerpos a ver si lo puedo abrir verdaderamente bien para que veamos por lo menos lo que es el mapa. Por aquí veis un poco lo que son los bloques. Son bloques que no son ocultos, no son los típicos bloques que les das la vuelta para ver cómo tienen las fuerzas, ¿vale? Son simplemente unos bloques de madera, y luego tenemos otros bloquecillos, dependiendo de su ubicación, son lo que nos van a dar la fuerza de cada una de los distintos cuerpos, ¿no? Si os fijáis, más allá de que aquí pues tenemos una zona para las cartas, es un juego en que vamos a mover muy pocas piezas. Esas piezas van a tener aquí representada su fuerza, su cohesión, por decirlo así, porque también el movimiento puede hacerle bajar la cohesión, se pueden recuperar, por supuesto, pueden hacer combates muy sencillos con los dados, y además, y por esto digo que también es un juego que puede venir bien como introducción, es un juego en el que también vamos a tener aquí un mercado de cartas que vamos a poder comprar, ya que vamos a ir jugando con unas cartas, ¿no? Vamos a tener unas cartas de tácticas que nos van a costar ciertos puntos en bloques de color negro, y cuando nosotros vayamos activando a nuestros generales mediante cartas, tenemos X cartas, podremos activar a distintos generales, lo cual está muy interesante. Nunca vas a poder activar exactamente lo que quieres, vas a tener que guardarte cosas, incluso luego, y ya a nivel un poquito casi de Eurogame, vas a tener que jugar un poquito con el tema de estos bloques, a intentar sacar, jugar varias cartas del mismo tipo de bloques para llevarte un plus, y estos bloques que cada vez que juegas esta carta te vas a llevar 3, por ejemplo, te van a servir luego en un momento del turno para comprar algunas de las tácticas que estamos viendo aquí, que bueno, pues que hay de distintos tipos. Hay algunas que no se pueden jugar para el juego en solitario y que tienen distinto coste dependiendo de lo potentes que sean dichas tácticas. Entonces, el de Gettysburg funciona prácticamente igual, pero tiene dos cosas que este juego tiene muy interesante y que no tiene el de Gettysburg. Lo primero es el solitario. El solitario es fenomenal, es con un bot con cartas. Yo he jugado varias partidas al solitario, me encanta este juego. Este juego le tengo puesto un 9 en la BGG y no sé por qué no tiene el 10. A lo mejor porque prácticamente no pongo nunca un 10. Es un juego que además de este solitario es estupendo. Mira, aquí tenemos los distintos bots, que hay bots para cada uno, te va diciendo quién activa y qué es lo que hace. Es un juego que tiene movimiento oculto, pero es que el bot también tiene movimiento oculto. Es decir, de repente te va a salir por un sitio y tú, viendo la carta que ha jugado y viendo lo que ha pasado, vas a saber que decir, anda, qué tío, este entró por aquí con esa carta y luego se me ha plantado en esta zona. También, otra cosa que no tiene el Gettysburg
es órdenes especiales como la de Jackson que te permiten movimientos especiales y que vas a poder usar a lo largo de la partida. Y creo que también, ya no recuerdo, los generales también tienen algo especial. Es decir, para mí Chancellorsville es mejor juego, es bastante mejor juego que el de Gettysburg, pero si queréis conocer la batalla de Gettysburg de una forma muy sencilla, muy dinámica, con un juego para todo el mundo, yo os lo recomiendo. O sea, yo también el de Gettysburg me lo pasé muy bien jugándolo, me lo pasé bien estudiando los movimientos que se podían hacer, y por lo que he visto en sus vídeos, al profe Bermejo también es un juego que le ha gustado mucho. No sé si se está haciendo un solitario o qué ha pasado con eso, pero sí que sé que el profe Bermejo está jugando o mejorando una especie de solitario que hay para ese juego, por si interesa. Pero como iniciación, este es un juego cuyo único pero podemos decir que es el manual para juego en solitario, aunque tenéis mucha ayuda en la BGG, aunque esté mal decirlo, en gran parte también mía, para poder jugar. El manual para solitarios como que no está muy pulido, como que se han insinuado las cosas y no se ha quedado clara, y ha hecho falta varias revisiones para poder dejarlo muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, tanto este como el de Gettysburg, como juego de iniciación, incluso para unas partidas relativamente rápidas, es un juego muy interesante. Bueno, y vamos ahora ya sí con el Clash of Giants. Uno de los primeros juegos que traje al canal. Estuve viendo un poquito los vídeos en los que susurraba sobre este juego. No son vídeos de una gran calidad, ni siquiera de una gran explicación, o sea, ni calidad técnica ni calidad en las explicaciones. Pero bueno, es un juego que a mí me gusta mucho. Es un juego en el que ya entramos un poco en las mecánicas de cheats, de activación por cheats. Este juego es de esos en los que vas a meter en la tacita los cheats de cada cuerpo y vas a irlos sacando para activar su movimiento, ¿vale? Ojo, solo para su movimiento. Luego, cada bando va a tener una ficha de combate que va a poder utilizar cuando quiera. Y cuando se realice el combate, se va a realizar el combate de todas las fichas que estén en el tablero. Es decir, casi es como uno de mover primero todo y luego el combatir, pero no exactamente. Cuando saques el cheat es verdad que los activas, pero a lo mejor has podido activar solamente a 2 y quieres el combatir ya. Pues te interesa a lo mejor el combatir y luego cuando saques las activaciones del resto de tus cuerpos o de tus brigadas o lo que sea, pues bueno, pues entonces también vas a poder moverlas, aunque ya hayan disparado. Son cosas que van aparte. Además, y es muy interesante y creo que le va muy bien, tiene algunos cheats especiales que se van a utilizar durante algunos turnos de la batalla, no en todos. Algunos que entrarán, algunos que saldrán y que van a dar también ese flavor, el cromo, que este tipo de juegos le van muy bien. Es un juego que es sencillo, pero que si os fijáis tenemos unas reglas de juego muy sencillitas, con muy pocas hojas, con muy pocas páginas, apenas llega a 11 páginas, porque esto ya son las notas del diseñador, pero es un poco pues como muchos juegos que podréis ver de sistemas de juego, ¿no? Estas serían casi las reglas del sistema. Y luego tenemos aquí unas reglas especiales que nos van a hablar de cosas tan importantes como los marcadores especiales de mando, los marcadores de artillería. Aquí la artillería no va a estar sobre el mapa, va a pasar un poquito como nos pasaba en el Rebel Fury, que la artillería nos va a dar modificadores al combate, pero no la tendremos sobre el tablero de juego.
Y bueno, y unas reglas adicionales que fijaros que ya vamos por la página 6. Y además unas reglas específicas para cada batalla, que si ya nos metemos en la parte de Gettysburg, pues nos vamos a ir hasta 11 páginas más. O sea, que sí que ya estamos sumando 22 páginas realmente, la mitad están fuera, crees que te has aprendido el juego, y luego aquí llega la parte más dura de aprender, porque son todas esas excepciones, especificidades, reglas hechas pues para que el juego teóricamente funcione como tiene que funcionar, ¿vale? Y represente lo que tiene que representar. Por supuesto que tenemos también 2 batallas, bueno, también es el primero que vemos con 2 batallas, pero vamos a ver varias. Y en cuanto a las reglas, pues no son ni las mejores ni las peores que nos vamos a encontrar, ¿vale? En las activaciones de los cuerpos, además, es verdad que se van a activar siempre. Cuando tú saques un cheat se va a activar siempre, cosa que en otros juegos no va a suceder, pero sí que no vamos a saber cuántos se van a mover, porque tendremos que lanzar un dado y dependiendo de lo que salga podremos disponer de 4 puntos de movimiento o de 10 puntos de movimiento, lo cual te puede cambiar mucho y te puede impedir, junto con eso de sacar el cheat, el hacer planes muy detallados, ¿no? Aquí algunas ayudas que fui haciendo yo. La tabla de combate es muy sencilla. Las unidades, si recordáis, en el juego anterior, es verdad que estamos hablando de cuerpos, aquí ya hablamos de brigadas. En el juego anterior de Chancellorsville las unidades solamente tienen un cubito con el que vas moviendo, con lo cual pueden tener hasta unos 15 pasos o una cosa así. Aquí no, aquí las unidades tienen o están completas o dañadas o eliminadas, con lo cual, bueno, pues la tabla de combate es también, bueno, pues muy sencilla, ¿no? Dependiendo de cómo es el combate. Por ejemplo, vamos a imaginar que vamos con un 3-1, pues el atacante va a lanzar el dado y va a sumarle a ese dado, a ver si recuerdo bien, vamos a sacar una ficha. Al final, bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Fijaros que todas las unidades tienen su capacidad de fuerza, algunas muy poquita, como la caballería de Buford, que podría ser lo que ellos llamarían casi como unos regimientillos o una cosa así. Estos serían pues una unidad con fuerza 2 y su calidad. Por ejemplo, con esta de un 4, si alguien atacara esta con un 3-1, lanzaría un dado y con el 3-1 tendría un +2 al dado. Entonces, con un 1 o con un 2 se salvaría, ya que +2 sería 4, todavía estaría dentro de su rango de calidad. Si sacara un 3 +2, 5, quedaría con un daño y habría que voltearla. A la segunda vez que le pasara, sería la ficha eliminada, ¿vale? Entonces, los combates son muy sencillos. Aquí te dan unos modificadores a tirar el dado y tanto el atacante como el defensor ha de tirar contra su nivel de calidad, ¿vale? El mapa de juego, que también, pues por enseñaros un poquito cómo es un mapa de papel, muy sencillo, un tanto curioso, no sé por qué, me da la sensación como que veo pues, Gettysburg un poquito grande en comparación con otros juegos, o tal como está diseñado, y tiene pues lo típico, el Big Round Top, el Little Round Top, Devil's Den, Cemetery Ridge y Macpherson Ridge. Más o menos todos los mapas que veamos de Gettysburg van a ser parecidos. Voy a hablar mucho de Gettysburg porque casi todas estas series vamos a encontrarnos con la batalla de Gettysburg, la cual me va a permitir también el comparar con más facilidad los distintos juegos. Hay algunas excepciones, por supuesto, pero en general pues es así. Bueno, pues muy buen juego, me ha gustado mucho. Creo que tiene una utilización de la mecánica de cheats estupenda. No hay
inanición, o sea, no hay unidades que se vayan a quedar sin moverse durante turnos y turnos porque en una tirada del dado no se lo permite, pero hay algunas unidades que se moverán mucho y otras que se moverán muy poco, dependiendo también de una tirada del dado, pero siempre se van a mover y siempre van a poder combatir. También me ha gustado ese sistema de poder elegir cuándo haces el combate y no como en otros juegos en los que activas a un cuerpo, a una brigada para movimiento y combate y luego la otra para movimiento y combate. O sea, aquí el combate solamente va a haber un turno de combate para cada uno de ellos. En principio, luego hay cheats especiales que pueden permitirte algún combate adicional. Y es un juego que funciona muy bien. ¿Cuál es la pega que le pondría yo a este juego de Death Racer? Que no es decir uno cualquiera, ¿no? Pues el mayor problema es que, por casualidad o por lo que sea, las veces que he jugado la batalla de Gettysburg, el juego no ha seguido el camino histórico, ¿vale? Ha ganado siempre la Unión por paliza, el Confederado siempre le he visto impotente para poder hacer absolutamente pues nada, con lo cual podríamos decir que por lo menos tal y como yo lo he jugado, o las veces que yo lo he jugado, el equilibrio del juego no está demasiado bien, al menos en la de Gettysburg, ¿vale? Pero es un juego muy divertido, se juega muy bien, se juega muy fácil y las mecánicas funcionan muy bien. Así que, desde mi punto de vista, recomendado. Y ya que hemos hablado del Clash of Giants, justamente después de jugar a ese juego, jugué a este Battle Inn. Y jugué directamente la de Gettysburg, que he jugado un par de veces en caja, bueno, entera una única vez y varias veces escenarios. Y sobre todo también he jugado vía basal. Bueno, este juego es muy parecido, la forma, el sistema se parece bastante en ciertos sentidos al de Clash of Giants, en el sentido de que vas a tener una copa donde vas a meter los cheats para hacer las activaciones. Vas a tener unas reglas también muy sencillas de muy poquitas páginas. Aquí no hay las reglas especiales, a ver si... Bueno, no son reglas especiales, son para los distintos escenarios y alguno tendrá alguna cosita un poquito especial. Pero bueno, las reglas podéis ver que son también 20 páginas. Allí hablábamos de que eran unas 22. Este manual está bastante bien explicado, excepto quizás la parte de la caballería, que necesitó el autor de explicarla más, incluso de modificarla, aunque la verdad, tal y como lo modificó, para mí me quedó más lioso de que como estaba aquí. Pero en general es muy sencillo, tiene muchos ejemplos del combate, del movimiento, de la aproximación, etcétera, etcétera. Y es un juego bastante sencillo y bastante sencillote. Yo diría que incluso muy poco de simulación, o sea, es muy de llegar y lanzar un montón de dados y tiene cosas muy sencillas y luego se complica en otras cosas de una forma un tanto extraña. Por ejemplo, es un juego en el que en las tablas de combate tenemos una tabla específica para la caballería, para caballería contra infantería, caballería contra artillería. En teoría la caballería contra la infantería se va a comportar peor, entonces nos da la opción de desmontar a la caballería. Y sorprendentemente, al desmontar la caballería tenemos que perder un punto de fuerza de esa unidad que se va a quedar guardando los caballos. Y tendrás que colocar una fichita diciendo dónde están esos caballos. Que a este nivel me parece un poco brutal, es que no lo he visto en ningún otro juego. No ya el hecho de descabalgar, que sí lo he visto en muchos juegos, sino que al descabalgar pierdas fuerza y tengas que marcar dónde está ese tío con los caballos, porque si te quieres volver a montar te tienes que ir a donde está ese tío con los caballos. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que como pierdes fuerza al convertirte en infantería, el combate, la mejora que obtenías por ser infantería contra infantería en lugar de caballería contra infantería, la pierdes al disminuir la potencia de la unidad, al menos tal y como estaban las unidades de caballería aquí. No sé si otro juego tuviera unas unidades de caballería muy grandes, pues, pero creo que no, porque creo que además cada X pasos de caballería tenías que dejar un paso para guardar los caballos. Es decir,
no ganabas nada, complicabas el juego, un juego muy sencillo y no era entendible realmente, ¿no? Y todo lo que se ha complicado ahí no se ha complicado o no ha tenido ni siquiera en cuenta el hecho de la cohesión de los distintos cuerpos. Es decir, así como en el Clash of Giants, al activar un cuerpo teníamos que mirar, no había un general como tal, pero si teníamos 4 unidades podíamos decir, bueno, pues el general va a estar aquí y yo puedo elegir una unidad y todas tienen que estar a una distancia X de esa unidad, que es la que yo voy a simular que está el general, es decir, van a estar cohesionadas. Aquí eso no existe. Entonces a mí se me ha dado el caso de que una unidad empezó a perseguir a otra, se fue a la otra punta del mapa y no había ningún problema, se seguía activando tranquilamente y sin ningún problema, aunque quedaba bastante raro, ¿vale? Bastante raro. ¿Qué más? Si decíamos que el juego empezaba igual, que metías todos los cheats aquí, además, los 2 cheats de combate que en el Clash of Giants cada jugador lo tenía disponible para usarlo cuando quisiera, también entraban en la taza de cheats. Yo seré una persona con muy mala suerte, o no lo sé, pero siempre esos cheats de combate salían en los peores momentos, salían los primeros, o en el peor momento de la batalla, cuando o eran inusables o no te convenía. Es decir, quedaba un poquito raro. Y luego, ya quizás lo peor de todo y lo que me hizo jugarlo más por Vassal, porque en Vassal funciona muy bien. Yo lo recomiendo que pruebes este juego en Vassal. Bueno, ya que vamos avanzando, o sea, lo más bonito quizás de este juego, un tablero espectacular. Vamos a ver si soy capaz de abrirlo. Espectacular, o sea, es para enmarcarlo. Me parece precioso. Las líneas como es, parece un mapa antiguo, con mucho detalle, con mucho cuidado, me parece espectacular. Y también tenemos 2 batallas, por ahí abajo estará lo de la otra batalla. Bueno, aquí lo que teníamos es que las unidades, otra complicación un poco innecesaria. Entonces, las unidades partían con un nivel de fuerza, pues, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, esta unidad pues parte con un nivel de fuerza de 8. Entonces, ahí ya le atacan y le pueden hacer 3 de daño, 3 muertos y uno que... o 2 que desmoralizados, ¿vale? Entonces tú tienes que colocar esto aquí de tal forma... A ver si tengo aquí las pinzas. De tal forma que tú puedas ver que esta ficha le tienes a estos 8, tienes que restarle 5, 3 de muertos, es decir, estos son irrecuperables, y 2 que son desmoralizados, que durante los turnos de noche, y es muy difícil, pero podrías recuperar alguno o parte de ellos, ¿vale? Si se dan las condiciones, que estás en la retaguardia, etcétera, etcétera. Entonces, esto al principio, pues bueno, más o menos se puede medio manejar. Pero cuando ya hay muchos heridos, esto de tener 2 fichitas por detrás, de tener que estar vistas, de tener que mover una ficha, hacerla pues moverse con las 2 fichas que están pues debajo, de tener apilamientos, que ya no estoy seguro de si en el juego pues había apilamientos o no, la verdad. Bueno, es muy engorroso, muy engorroso. Eso es algo que, por ejemplo, soluciona muy bien el Vassal. En el Vassal no coloca estas fichas, el Vassal directamente la misma ficha te va bajando el nivel de fuerza que tiene, con lo cual lo ves muy claramente, no tienes ese mogollón de fichas por debajo, no tienes mogollón de fichas desmoralizadas, de fichas de puntos de fuerza perdidos, etcétera, etcétera. Y luego el combate era también muy de lanzar dados a mogollón. Cuando haces un combate entre 2 unidades, ambas unidades generalmente quedan destrozadas, o sea, ya no puedes volver a utilizarlas en toda la partida, es decir,
atacas, ganas, has avanzado, has conseguido ese espacio de terreno y ya esa ficha ya no tiene capacidad para seguir atacando, ya ha quedado totalmente destrozada. Ya si tenía 8 puntos de fuerza se ha quedado con 3, se ha quedado algo que bueno, que tienes que esperar a que vengan unidades por detrás para continuar con ese avance. No me ha gustado el juego como en su funcionamiento, no me ha gustado el juego en su simplicidad en muchas cosas y luego en su dificultad en otras, porque hay cosas que las hace tan sencillas o no las diseña el sistema, como lo que comentábamos antes de que no haya un rango de mando en el que las unidades se puedan dispersar por todo el campo de batalla y fueran activándose tal. No, las activaciones son completas. Siempre no, realmente no me ha sido muy engorroso. O sea, la última vez que lo guardé un poco medio enfadado, por decirlo así, medio harto, medio cansado de las fichitas cayéndose, vamos, si ya me prometí a mí mismo que si lo volvía a jugar iba a ser exclusivamente por Vassal. Entonces, es un juego cuya virtud, que lo voy a decir ahora, cuya mayor virtud es que todas las que he jugado han tenido un resultado histórico, realmente, o sea, no ya sin buscarlo, por supuesto, o sea, pero la cuestión es que siempre el resultado, todo lo bueno que era el Clash of Giants en el sentido de jugabilidad, de mecánicas, de todo eso, no funcionaba así, pero el resultado de las partidas de se parecía mucho más a la realidad que el resultado de las partidas del Clash of Giants. Entonces su mayor virtud es que al final conseguía representar o conseguía que la batalla se moviera de una forma muy parecida como fue la batalla real. Hablo de Gettysburg. La segunda batalla, la de Pea Ridge, no la he jugado. Así que tampoco os voy a contar nada. Bueno, como piedra de toque a esos dos, nos vamos a un The 7 Days Battles, un juego muy clásico, un juego que, a diferencia de los dos anteriores, del Clash of Giants y del Battle Inn, tiene su propia manera de contar las fuerzas de las distintas brigadas. Se parece un poco, digamos, a lo que sería el Battle Inn, en el que al final vamos a estar cogiendo una unidad. Vamos a coger una cualquiera esta. Vamos a coger una unidad. Esta unidad va a empezar con un número de fuerzas, por ejemplo, de 19, y poco a poco, pues esa unidad va a ir bajando su fuerza. Por ejemplo, estas de aquí. De tal forma que quizás al principio pues le harán 3 de daño, se quedarán 16, luego le harán 1 más de daño, se quedará en 15. Y tú dirás, bueno, ¿es tan engorroso como el otro? No, solamente hay una ficha debajo. Lo segundo, siempre esa ficha vas a saber lo que marca, y muchas veces la misma ficha la vas a usar constantemente hasta que llegues a la mitad y entonces voltees la ficha y empieces de la misma forma. Y luego el tema de la moral no va a estar en una ficha aparte. Creo que se podían romper, pero no tenían unidades rotas y tal. Eso sí, aquí lo perdido está perdido, no hay recuperaciones. Pero bueno, la verdad, igual que el otro se me hizo muy antipático, me ha parecido muy sencillo de ir manejando. Y como son los valores tan altos, pues si tiene 19 y acaba con 16 después de una batalla, sigue siendo prácticamente igual de útil, teniendo en cuenta el tipo de tablas que se están usando aquí.
Así que funcionaba muy bien. Este es un juego totalmente clásico, es un I go, you go. Primero mueve uno, luego mueve el otro, luego disparan las artillerías, luego disparan la infantería, etcétera, etcétera. No tiene nada especial, es un manual. Este también está bastante recomendado para poder empezar, porque es un juego sencillo. Tampoco tiene nada especial, no tiene cartas hasta ahora, y creo que todos los que vamos a ver se puede jugar perfectamente en solitario. Yo los juego, esta diría aquí, ¿no? Y es un juego muy aséptico en absolutamente pues todo, desde un manual que ya ha ido mejorando, que tiene solamente 8 páginas, pues fijaros lo sencillo que es. En general, además, de las batallas de los 7 días, ni siquiera ninguno de los mapas de juego incluían ningún tipo de altura ni de cosa especial, con lo cual la LOS era muy sencilla. Vamos a abrir un poquito para que lo veáis. Bueno, yo creo que no hace falta más. Sus pequeños accidentes, sus pantanos, sus bosques y sus ríos, no tiene mucho, pero tampoco le falta nada, sinceramente. Creo que es un juego totalmente jugable, totalmente entretenido. ¿Qué le podría echar en cara? Pues que no es lo que esperas de un juego de la guerra civil, no tiene esas activaciones por cheats, no tiene ese no saber si vas a poder activar o qué es lo que va a suceder. Es un juego que, bueno, podría ser de la guerra civil, podría ser de cualquier cosa que te quieras pues imaginar, porque son fichas que se mueven y que se disparan entre ellas. De esta serie, que tenemos bastantes juegos, tenemos Antietam, tenemos Silo, tenemos aquí hay 4 batallas de 7 Days, creo que acaba de salir el de Franklin, y salió también el pasado año, salió el de Gettysburg. El de Gettysburg además incluía unas mejoras en cuanto a la moral que se pueden utilizar en el resto de juegos, pero lamentablemente esas nuevas reglas necesitaban de fichas específicas que, claro, en estos juegos pues no venían. Así que, aunque el manual y esa actualización era transportable a estos juegos, necesitarás algo que te simule esas fichas que no vas a tener. Tenemos, como iba diciendo, uno de Gettysburg, que nos va a venir con 2 tableros de juego, lo cual hace que primero que el precio suba. Son juegos que van a estar entre los 70 euros aproximadamente, 80 euros. Ya el de Gettysburg ya se nos va a un 50% más, a unos 100 y pico euros. Y además yo ya no sé si con 2 tableros la cosa va a ser igual de manejable como lo era hasta este momento. Es un juego, ya por acabar, del que yo le pondría un 7, un 7,5. Es un juego perfecto al que yo jugaría, al que seguiría pues jugando, que está bien, que no tiene nada malo, pero que no despierta pasiones, ¿no? Le falta quizás esas pasiones que pueden tener otros juegos que hemos visto aquí o que veremos más adelante, que te puedan atraer mucho, que te puedan tener algo especial, que te pueda encantar. Este no tiene nada malo, pero nada excepcional. Por eso digo que un 7,5, entre un 5 y un 10, un 7,5 es una puntuación bastante buena para lo que sería esta serie, Brigade Battle Series, si no recuerdo mal, que nos trae Worthington con su sello Old School Wargames. También, recordad, el de Chancellorsville y el Gettysburg A Time of Heroes es también de Worthington, pero es una serie completamente distinta. Esta es la serie Battle Brigade Series. Venga, vamos a seguir. Y vamos con este Brothers at War, juego que tengo en el canal una presentación. No tengo partida por circunstancias, porque sí que es verdad que he jugado algunas
batallas, aquí vienen 4. Tenemos este 1862, el 1861 con 4 batallas y todavía más grande que este, creo, porque alguna hay con doble mapa y demás, y que va a costar una pasta, igual que ya costaba este. Está en la cola para la imprenta. Parece que pues Compass Games tiene un poco de atasco. Lleva ya más de 6 meses entregado para imprimir, pero hay muchas cosas que están por delante. Y el 1863 creo que también lo tiene ya listo. Christopher Moller, muy conocido también por su juego Burning Banners. Y es un juego muy curioso, es una escala muy pequeña. De hecho, aquí te hablan de batallas, Antietam, Fox Gap, Mill Spring, Valverde. Bueno, la mayoría de esas, hay algunas que son batallas muy pequeñas. También tienes la cosa de ver aquí representadas batallas que no son las habituales que veremos en los juegos de mesa, pero en las que son un poquito más grandes, como pues Antietam, por ejemplo, nos vamos a focalizar en una parte muy pequeña de la batalla, en una zona geográfica muy pequeña, porque tenemos unos mapas realmente enormes. ¡Buf! Y tengo que sacar aquí, bueno, mira, no va a ser tan difícil, yo creo. Los mapas son enormes, con unas fichas muy grandes, con unos hexágonos tremendos. A ver. Y esto, bueno, pues va a hacer que quizás no haya muchas posibilidades de flanquear, pero tampoco tenemos muchas fichas, con lo cual es verdad que el que va por aquí y el que va por aquí, esta es la que, bueno, pues mira, esta es la última que yo jugué. No. ¿Sí o no? No. Esta es la primera. Y atacábamos por la parte inferior aquí. Pues al final, aunque parezca que es verdad que es muy grande, que no hay pues tanto por dónde avanzar, sí es verdad que vamos a tener un par de frentes que vamos a tener que ir con bastante cuidado protegiendo. Tiene un nivel muy pequeño. Aquí le llaman Brigade Commander, pero porque la brigada es como lo que veremos en este juego. En este juego, por ejemplo, sería a nivel de cuerpo, que va delegando sus... O sea, que es el que manda, pero va pues delegando sus activaciones a las divisiones, las cuales van delegando sus activaciones a las brigadas. Pues a partir de ahí, pues tenemos no sé si estará pues por aquí, o estará, sí, estará por aquí, imagino yo. Vale, aquí, la plantilla de la brigada, veis, aquí tenemos la división de George Thomas y tenemos aquí la brigada de Manson, y lo que tendremos en el tablero realmente serán regimientos, pero vamos a controlarlos a nivel de brigada. ¿Por qué? Porque tendremos skirmishes a nivel de brigada. Los skirmishes pertenecerán a esta brigada, y la moral y la posibilidad de reemplazar y de reforzar las tropas que van teniendo bajas durante las batallas la haremos a nivel de la brigada. Es decir, vamos a tomar decisiones, o el grupo va a ser el de la brigada, pero en el tablero lo que tendremos son regimientos. Es el que tiene un nivel más pequeño de unidades. Vale, yo creo que aclarado eso, comentar, es también un juego por cheats, es también un juego con unas activaciones muy curiosas. Tenemos un montón. Vamos a sacar una secuencia, bueno, aquí. Tenemos un montón de fichas que van a estar en la taza. Activaremos las brigadas, pero nos puede llegar a salir una ficha de tiempo. Cuando salgan 2 fichas de tiempo se acabará la partida. Cuando llegue un momento dado
que nos pongamos encima de una casilla con un tiempo marcado, añadiremos otra ficha de tiempo para que sea más fácil que lleguemos a acabar la partida lo antes posible. De hecho, cuando empezamos solamente hay una ficha de tiempo, con lo cual es imposible que acabe hasta que no metamos la segunda, porque se requieren 2 fichas para acabar ese turno. ¿Vale? Entonces vamos activando. Por otro lado estará... En el tablero está el track con los distintos turnos y aquí tenemos las activaciones para cada uno de ellos. ¿Vale? Vamos activando. Habrá un momento en el que robaremos cartas. Las cartas nos van a dar esa niebla de guerra, que quizás este es el juego que más niebla de guerra nos vamos a encontrar. Son cartas bastante poderosas. En cierto sentido, hay algunas que hacen que para mi gusto desbalancean un poco el juego. Yo lo he comentado con el autor en la BGG, él dice que bueno, que es así, que como sabes que existen esas cartas, pues que tengas mucho cuidado, porque si le llegan una o dos de esas cartas, que estos son para los dos bandos, al jugador contrario, pues te puede hacer un buen agujero. Las unidades, el rango de las unidades es muy grande, las artillerías pueden disparar una cantidad de hexágonos de distancia enorme, pueden estar incluso fuera del mapa y estarte atacando. O sea, es un juego muy entretenido, es un juego que está muy bien. Las reglas todavía yo creo que no están del todo definidas. Para el segundo juego va a sacar algunas modificaciones que yo ya he estado probando en mi última partida y de las cuales pues creo que el 75-80% de las modificaciones son correctas. Hay alguna que funciona bien en determinados casos y en otros no. Las cartas las puedes usar o no usarlas. Personalmente creo que a mí no me gusta el uso de las cartas, creo que puede desbalancear demasiado el juego. Es un poco como si tuvieras una carta que si la robas eliminaras a una brigada. Y es un juego que en general me ha gustado mucho, yo le pondría claramente un 8 y creo que es una serie que va a avanzar bastante bien. Es el único juego en el que vas a ver skirmish, funcionan muy bien para lo que son y en general es un juego divertido. Yo creo que es un 8 bastante claro y es un juego que me ha gustado mucho, aunque quizás lo que le echo un poquito en cara es que no tengamos una batalla entera, ¿sabes? Que si ganamos, hemos ganado un frente, pero te quedas con la cosa de, bueno, pero no he ganado y no estoy luchando la batalla de Antietam, sino que estoy, bueno, no tiene nada de malo, pues en verdad eso, pero bueno, que sepáis que realmente batallas no vais a jugar, si no vais a jugar, bueno, algunas sí, pero en muchos casos vais a jugar partes de la batalla, ¿vale? En general, la verdad es que es recomendable y a ver si me acuerdo y os grabo una partida para que lo podáis ver en el canal. Un 8. Bien, y ya para terminar, tenemos dos juegos, dos series, las dos creadas originalmente por Hermann Ludman. La primera fue esta Blind Sword, serie que, bueno, ya es muy prolífica, tenemos muchas batallas de esta serie de juegos y de hecho ya muchas de ellas no están diseñadas por el propio Hermann Ludman, sino que, bueno, basados en el sistema de Blind Sword, pues otros autores han sacado juegos, los cuales también notaremos que tienen ciertos matices con los de Hermann Ludman, ¿vale? Ciertos añadidos. Bueno, todos estos juegos al final siempre tienen su manual estándar de la serie y luego un manual específico para el juego con modificaciones en las reglas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer inicialmente es hablar de este Blind Sword y ya posteriormente hablaremos del Black Swan. Fijaros en el juego de palabras, BS, ¿no? Un poco una herencia clara, y lo compararemos
sus mecánicas con las de este Blade Sword, ya que este Black Swan no es más que una adaptación o una mejora de este sistema pensado para batallas más grandes. De esa forma, si recordáis, en el 1862, en el Brigade Commanding de American Civil War, hablábamos de que manejábamos a nivel de brigada y luego teníamos regimientos, que era lo que estaba sobre el tablero de juego. Aquí lo que tenemos es que los cheats que vamos a sacar, que vamos a utilizar para las activaciones, también es un juego con cheats, van a ser divisiones y vamos a activar las distintas brigadas. Y aquí vamos a sacar cuerpos que activarán divisiones, que activarán brigadas. ¿Vale? Así que tenemos, digamos, que los tres niveles en cuanto a la jerarquía de lo que vamos a ir activando. ¿Vale? Disculpadme que haga la comparación, pero yo creo que lo vais a entender mejor. Entonces, el cuerpo del juego, el esqueleto, es un juego que funciona muy bien. El tema del movimiento, cómo se realizan las activaciones de las unidades de las distintas brigadas, funciona muy bien. Tenemos distintas posibilidades a la hora de que se active una brigada, darles órdenes de ataque, de defensa, de maniobra, de reagrupamiento. Eso nos va a definir cuánto podemos mover y qué tipo de acciones podemos realizar. Es decir, si elegimos que estén en orden de ataque, moverá la infantería, vamos a cogerla como referencia, 6, pero puede disparar y puede hacer un close combat, un combate cercano. ¿Vale? Si lo que cogemos es defensa, pues van a mover solamente la mitad, efectivamente. Van a poder hacer un disparo, no van a poder hacer un close combat, pero sí que van a poder hacer una recuperación, ¿no? Un rally, un recover, es decir, es más pasiva. Mientras que con el regroup no mueves, pero puedes hacer un rebuild de la unidad. Y en la maniobra, obviamente, mueves mucho, pero no tienes ninguna posibilidad de combate. ¿Vale? Está todo negado. Es decir, mola mucho, tú la coges, la activas, tienes aquí el paso de órdenes, primero disparas, luego mueves, luego puedes hacer un close combat y luego tienes la fase de rally. En la fase del close combat, si te enfrentas a una caballería, esto es importante por lo que os voy a contar luego, la caballería puede elegir o hacer un fuego defensivo, no sé si se llama así exactamente, o retirarse, ¿vale? Así que tú eliges lo que quieres realizar, ¿vale? Entonces este digamos que es el núcleo del juego. ¿Cuál es el entorno que cubre este núcleo de juego? Que quizás es una de las cosas más características de este sistema, además de, por supuesto, un precioso mapa de Rick Barber, de los que yo estoy enamorado, así que simplemente pues ver las fichas moverse sobre estos tremendos mapas, pues para mí ya eso es un placer en sí solo. Bueno, como os comentaba, ¿qué es lo que tenemos a la hora de crear esa copa de la que vamos a ir activando? Pues vamos a tener, como siempre, las distintas unidades. En este caso lo que vamos a tener son cheats de activación de divisiones. Los juegos son bastante pequeños. Aquí tengo dos juegos. Aquí tengo el de... que lo tenía en sobre, el Stonewall Sword. Y además tengo, por supuesto, el de en caja, el Día Fue Nuestro, con dos ridículos pues dados que venían con la caja. Así que, aprovechando para recomendaros, si compráis un juego de estos, casi mejor iros por el que está en bolsa, porque las calidades son exactamente las mismas y los dos dados y la caja, que es muy endeble, ya me llegó machacada, no merecen la pena. Incluso si no recuerdo mal, la misma cartita de los turnos es la portada que os vais a encontrar cuando venga en bolsa. En bolsa vendrá así y por la parte de atrás tendréis el track de turnos. O sea que es un poquito cutre en ese sentido.
Entonces, lo que os decía, aquí vais a meter las divisiones. Por ejemplo, vais a meter la división de Johnston. Cuando la saques vas a tener que activarla. Si consigues activarla, si sacas un 4 o menos, pues por la parte de atrás tienes las brigadas que puede llegar a activar. Entonces tú eliges qué brigada activas. Una vez que eliges esa brigada, por ejemplo, vamos a imaginar que activas a B, pues esa unidad se va a activar. No hay mucho caso de este número, es algo especial de este juego en concreto, creo que era algo de activación conjunta o algo así. La activa y una vez que está activada, la marcas como que ya ha sido activada esa vez. El cheat lo vuelves a meter en la taza para volver a activar la siguiente brigada. Es decir, vas a activar brigada por brigada individualmente, pero tú vas a elegir en qué orden activas esas brigadas. Y si tuvieras la mala suerte de que no se pudiera activar, puedes elegir qué brigada no quieres activar, ¿no? Volverías a echarlo y esa brigada la marcarías como ya activada, aunque no hayas podido hacer nada. Es el primer punto que tiene cierto matiz en cuanto a que puede provocar cierta inanición, ¿no? Puede haber brigadas que haya turnos, va a haber brigadas que hay turnos que no van a poder realizar prácticamente ningún movimiento, ¿no? Creo que siempre hay movimiento mínimo o una activación mínima, pero se refiere más a que puedan disparar que a que puedan hacer ningún tipo de movimiento. Bueno, pues eso es un poco parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Con la diferencia, por ejemplo, con el Battle Hymn y el Clash of Giants, allí solamente había una fase de combate para todos. Aquí, igual que teníamos también en el Brigade Command de el Brothers at Wars, tenemos que para cada activación tienes fase de disparo y fase de movimiento. Vale, pues eso es normal, echar los cheats para que salgan. No hay cheats de combate porque ya cada brigada, cuando la saques, va a combatir. Además, vas a meter dos cheats especiales. Uno de niebla de guerra y otro de fortuna de guerra. El de fortuna de guerra lo que va a hacer, si no recuerdo mal, o si no me estoy equivocando, lo que va a hacer es que el siguiente cheat que salga no se va a poder activar. En el caso de que sea un comandante de la división, tendrá que elegir una brigada para no activarla. Aquí tenemos otro punto de inanición, ¿no? Otra forma que nos podría pasar, también podría salir un evento, como veremos más adelante, pero podría pasar, es otra forma de que haya una brigada que durante un turno prácticamente no pueda activarse. Venga. Además, y la otra, el Fog of War, lo que va a hacer es, vamos a tirar sobre una tabla de eventos aleatorios que nos podrían dar, como a mí me pasó en la partida que tengo grabada en el canal, la posibilidad de que un general sea baja. Si sacas un 5 todos los turnos, vas a hacer aquí una tirada. Si sacas un 5 en este caso, por ejemplo, para este en concreto, no recuerdo en el Stonewall Sword cuál era la proporción, y luego pues vuelves a tirar para sacar para un líder. En mi caso, pues estaba en la reserva, estaba andando tranquilamente y el líder pues se cayó, se dio un golpe en la cabeza con una piedra y se murió. Y cuando se muere te sale uno de refuerzo o de reemplazo con unas calidades peores. En el caso de Blind Sword, la calidad era tan mala que prácticamente no se podía activar ya esas brigadas pues durante toda la partida, ¿vale? Así que hay que tener cuidado porque es otra forma también que vas a tener más inanición en cuanto a movimiento de brigadas. Luego, además, vas a entre elegir algunos cheats de eventos y que haya otros eventos que salgan aleatoriamente. Generalmente te vienen una lista con eventos. Estos eventos realmente están bien elegidos en muchos casos porque son cosas que sucedieron. Entonces ese evento de que, bueno, pues que se enreda en las Blackberries, en los zarzales, y entonces se retrasa por la llegada de los refuerzos porque se mete por un camino de cabras, por decirlo así, pues si eso pasó en la realidad, aquí aparece este evento y te puede pasar. Lo va a robar el enemigo y lo va a usar cuando quiera o contra el que quiera. Pero bueno, hay eventos. Eventos que, por ejemplo, también pues pueden hacer unidades que estén exhaustas, confusión de mando, que tú le des un mando, una orden de movimiento, de maniobra, y sin embargo te la cambie por un regroup, con lo cual esa unidad tampoco va a poder activarse. Total, que entre pitos y flautas, pues todos tus planes
toda esa base normal, que es la que veíamos en el resto de juegos. Quizás en el Brother and War, es verdad, teníamos cartas que simulaban esos eventos, era un poquito como el robar un cheat, pues robabas una carta y la usabas cuando quisieras. No, ni siquiera tenía que ser en ese turno, cuando quisieras. Pues aquí es un poco parecido, pero más a lo bestia, ¿no? Ese envoltorio de tengo la base central del juego y luego por encima unos eventos aleatorios que me la van a modificar o que me va a dar variedad, es muy a lo bestia. Muy a lo bestia, pero es verdad que también depende de cada diseñador. Por ejemplo, este juego, el día fue nuestro de First Bull Run, tiene algo más de tropas en la batalla en sí, tienen más tropas activas que a lo mejor el de Stonewall Sword. Sin embargo, aquí el diseñador ha elegido que en la taza se metan únicamente 3 eventos, mientras que en Stonewall Sword se metían 5 eventos aleatorios. Luego, los eventos pueden ser más brutales o menos brutales. Todo se dependerá un poquito de la caja, pero sí quiero que tengáis en cuenta que todo ese núcleo de juego, que en algunos casos, como en el Clash of Giants o el Battle Inn o incluso el mismo Brigade Battle Series, todo ese centro de juego de cómo se mueve, cómo se ataca, está aquí, y además este es el que está más encubierto, está más rodeado por una capa muy grande de aleatoriedad, dado por los cheats, lo cual también hace un poquito más difícil el juego en solitario, ya que pues esos cheats los tienes. Aún así se juega también muy bien en solitario, no hay ningún problema. El segundo parecido, digamos, es Battles and Wars, que tiene las cartas, pero ahí ya sí que es muy opcional el usarlas o no, pero aquí sí que es bastante obligatorio utilizar estos eventos, ¿no? Los tienes por aquí, son cheats que vas a sacar, ¿vale? Es un juego que me gusta mucho, es un juego cuya base central me parece extraordinaria y cuya base de eventos, si están muy mitigados como en este, por ejemplo, pues los admito bastante bien. Si son ya muy exagerados, lo llevo un poquito mal, sobre todo cuando nos puede suceder que para un mismo juego con 5 escenarios no cambie la cantidad de eventos que se meten en la taza, y no es igual que tengas 7 brigadas para activar que tengas una sola, como pasa en un escenario de otro juego, no recuerdo ahora el nombre, el de Kerston, que tienes una sola brigada. Si te salen eventos que van siempre a caer sobre la misma brigada, pues es que esa brigada la tienes machacada. Si los eventos se van a repartir entre 7, o por lo menos si hay una que te la machacan, tú tienes 6 más para irte manejando. Entonces, hay veces que, oye, no tengáis miedo a mitigar vosotros mismos. Si veis que el escenario es pequeño, pues en vez de 5 eventos, meter 2, meter 3. No pasa nada, de verdad. Hay que quitarse el miedo a modificar las reglas a como tú entiendes o como tú sientes que es el juego, para poder disfrutarlo tú, que eres la persona que lo va a jugar, sobre todo si, como en mi caso, mayormente jugamos en solitario. Vale, yo creo que ha quedado bastante claro cómo funciona las dos capas. Una capa magnífica. Estos son los juegos un poquito más difíciles según la BGG, 306, una cosita así, en comparación a los 250, 260 del resto de juegos. Tampoco es un manual realmente muy complicado, en absoluto, son bastantes poquitas reglas, eso sí, está lleno de erratillas por todos lados. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de juegos individualmente, sino del sistema. Los hay con más erratas, los hay con menos. Como veis, son 14 páginas y luego unas reglas exclusivas que te añaden, bueno, pues algunas paginitas más. Total, siempre estamos un poco hablando, ya que empezamos en escenarios, en torno a las 15, 8, 23 páginas, 22, vale, más o menos un nivel de juego parecido. Este tiene algo más de dificultad, pero bueno, tampoco mucho. Me encantan cómo son las tablas de disparo, la diferenciación entre mosquetes y rifles y las carabinas de la caballería. Tiene muchísimos detalles súper interesantes. Me gusta mucho, la verdad. Y si la parte de la aleatoriedad de los eventos está un poco mitigada, pues mejor que mejor. Venga, y ahora vamos a lo que nos sacó Hermann Ludman, como o vendiéndonos con este juego
lo he mejorado Blind Sword, he creado Black Swan para poder jugar batallas más grandes y poder jugar Gettysburg. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo que para el usuario normal se pueda decir que con este juego puedes jugar Gettysburg. El juego viene hasta arriba, tan hasta arriba que una vez destroqueladas las fichas no te van a entrar en la caja. Tienes que utilizar varias. Lo suyo sería encontrar algunas que entraran, a lo mejor con las de Zacatrus, varias bandejas para almacenarla, porque ni siquiera, si las metes en bolsas, ni siquiera creo que puedan entrar todas las que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos aquí vamos a dejar aquí un poquito para ver, dos tableros inmensos, inmensos. Son tableros de 8 alas, como podéis ver, montados, cuyo tamaño normalmente es como el de dos tableros normales, es decir, sería como 4 tableros de GMT, prácticamente casi 4 tableros de GMT montados. No hay mesa que resista esto, sobre todo el ancho creo que te vas a más de 1,20. A ver si puedo. Fijaros que este es uno, y tenéis que poner otro al lado. Aquí tenemos la parte de Gettysburg y Cemetery Hill, con lo cual el norte está aquí y entramos por allí, ¿vale? Hacia aquí. Y aquí tendremos entonces, fijaros, ahí está Hell Ridge. Bueno. Además no es de los que, por lo que veo, que te cojan más espacio por esta zona. Ya entra justito. O sea, no es porque te coja más espacio que otros mapas de Gettysburg, no, es que es así. Bueno, aquí lo que decíamos, antes sacábamos al de división y la activábamos. Aquí lo que vamos a hacer es sacar al del cuerpo. Vamos a ver si Reynolds, creo que no es buen. Bueno, sí, el mismo Reynolds. En vez de cheats vamos a tener cartas, pero es un poquito lo mismo. Tenemos el mismo Fog of War, tenemos el mismo, creo, ahora ya me entra la duda, pero sí, el Friction of War, vale, y luego, bueno, estos son los confederados. Tenemos 2. Y luego tenemos los de activación. Venga, ya saca los confederados, pues ya van todos confederados. Vale, tenemos alguno especial de general, pero vamos a imaginar que tengamos el de Ewell. ¿Dónde estás? Aquí. Ewell, el segundo cuerpo. Esta es la que meteríamos, digamos, en la taza virtual, junto con el Friction of Wars. Generalmente uno en los escenarios, que es lo que puedes jugar con este juego realmente, y el Fog of War. Tienes también aquí los eventos, no los voy a sacar, pero igual, pues metes 3 o 4 eventos, con una buena decisión en el que si no puedes usar el evento, tienes una especie de evento por defecto, que al final es un movimiento mínimo de una ficha o que pueda disparar una ficha, no sé si es un hexágono, no, es una unidad, que siempre está bien para que no tengas esos eventos que te salen en mal momento y no puedes usarlos. Pues siempre tienes aquí, digamos, un uso mínimo para esos eventos. También elegirías 2 o 3, no recuerdo los que son, dependerán del escenario posiblemente. Y luego, por ejemplo, para este segundo cuerpo de Ewell, si los veo, segundo cuerpo, aquí están, te van a ir llegando divisiones. Las divisiones, tú eliges qué prioridad le das a cada división. Entonces, ¿qué te sale la carta para activar a Ewell? Bueno, pues si te sale un 1, pues como es un general de calidad media, pues solo vas a poder activar una brigada de la primera división. Ahí ya es lo que hay. Si te sale un 3 o un 4, activarías la primera división. Pero, ojo, la primera división, que tiene otra calidad media, volverás a tirar para ver si se lo puedes activar una brigada, si puedes activar una brigada más un hexágono de artillería, o si puedes activar a la división entera, ya sea toda junta o brigada por brigada.
Ve un poquito lo que decíamos, va cayendo en cascada, pero al final llegas a un mismo nivel de ficha que es a nivel de brigada. Es decir, vas a tener las mismas fichas. Si hicieras con el Blind Sword, hicieras el escenario de Gettysburg, usaría las mismas fichas que vas a usar aquí. Quizás podría haber aprovechado para hacerlo un poquito más pequeño, más compacto, pero bueno, es así como está hecho, pues no pasa nada. Venga, lo dicho, vamos a guardar estas cartas por ir eso, mientras os voy contando otras novedades del sistema. Como veis, esto sería, digamos, la parte principal, porque al fin y al cabo es lo que te permite de una forma más rápida activar, porque cada vez vas a mover una división, aunque de esa división solo puedes mover una brigada, pero vas a mover una división. En Blind Sword vas a mover siempre una brigada, ¿vale? Así que los turnos van a pasar más rápido, porque como hay muchas más fichas, los turnos van a ser de activar más, o por lo menos una vez que ya haya pasado eso, ya no puedes volver a activar a la división entera, ¿vale? O sea que ahí ya sí que va a haber pues menos turnos que con ese sistema. Vale. Una vez entendido esto, sí os quiero contar un par de cosas que me ha gustado de este sistema y que mejoran el de Blind Sword, y alguna que no. Vamos a empezar por la que no. Antes os leí cómo funcionaba el Close Combat. Cuando alguien intenta hacer un Close Combat, si el otro era caballería, podía elegir o hacer fuego defensivo o retirarse. Se retiraba un hexágono, pues si tú avanzabas se retira otro hexágono, así de forma infinita. Aquí no entiendo el motivo, se lo he preguntado al autor, yo creo que no me ha entendido la pregunta, o se ha ido por las ramas, pero no me ha contestado realmente. Le he preguntado por qué eso lo ha cambiado, porque aquí lo que sucede es que si tú haces un Close Combat a la caballería primero dispara y luego se retira. No es un O, es un I, y se retira. Lo cual hace que no solamente te lentece, que es un poquito el objetivo de la caballería, sino que te va machacando. Y el escenario, de hecho, el escenario que hay en el que está la caballería de Buford es un escenario imposible de ganar para el jugador confederado. Totalmente imposible. Y es un poco debido a esto. Tengo que probar a jugarlo, digamos que con el modo de Blind Sword, simplemente eligiendo o hacer fuego defensivo o retirarse, y a ver si así mejora y el feeling es mejor. Yo creo que es un pequeño fallo, yo no sé muy bien por qué, pero bueno, pues lo cambiamos, no pasa nada. Y la mejora respecto de ese, que también te digo lo mismo, lo podemos cambiar a este, es que ahí en el paso previo, hay un paso previo en el que la artillería dispara y luego empiezas a sacar cheats. Allí dispara toda la artillería de la Unión y luego toda la artillería confederada. Toda la artillería confederada que haya sobrevivido a los disparos de la artillería de la Unión, porque hay muchas veces que habrá muchas de ellas que iban a disparar, pero las han roto, las han hecho retirarse y no pueden reaccionar. Aquí, aunque es verdad que también empieza la Unión, es un hexágono de artillería, puede haber una o dos fichas, pero es el hexágono entero lo que activas, un hexágono confederado, un hexágono de la Unión, un hexágono confederado. Así que funciona bastante bien. Otra cosa a destacar clarísimamente es la calidad de los materiales de esta empresa, de Fly and Pick. Son los que nos tienen acostumbrados también en sus juegos de la Segunda Guerra Mundial. El Old School Tactical usa materiales de la misma calidad. Y, por ejemplo, las fichas, que son una preciosidad. Simplemente ver estas fichas en mesa es algo que, bueno, que ya agradeces, ya disfrutas desplegando este juego, ya lo estás disfrutando. La fuerza y la calidad es una pasada. Este juego en mesa es una pasada. Y es verdad que tiene muchos escenarios y entretenidos, y se pueden jugar siempre que sean con un solo tablero. Lo de dos tableros, o eres una persona que tiene un club, o sea, está apuntada a un club y allí puedes llegar, desplegarlos, ojito con las mesas que tiene que tener el club también, y poder guardarlo para jugarlo en varios días, o yo no le veo mucho la posibilidad
sacarlo pues a mesa lo que es la batalla completa. Que es algo precisamente que yo le tengo que echar en cara. Cuando me lo compré sabía lo que me compraba y sabía que no iba a poder jugar Gettysburg, pero me parecía interesante las mejoras del sistema y bueno, y gustándome mucho el Blind Sword, pues este Black Swan sabía que me tenía que gustar. La calidad de las fichas era impresionante y aún así me esperé a la segunda edición por el precio. La primera edición se agotó y no me decidí. Y mira, casi lo agradezco porque así ya tenemos esta segunda edición. Pero a lo que iba, si el objetivo de Hermann Lundman es conseguir modificar Blind Sword para poder jugar Gettysburg, el objetivo no está conseguido. Yo no puedo jugar Gettysburg. Y el 90% de la gente no va a poder jugar Gettysburg. Así que quizás ese es un pequeño asterisco que hay que ponerle, porque no lo modifica lo suficiente para poder llegar a representar realmente una batalla grande. Teniendo en cuenta también que con el Blind Sword ya tienes partes de la batalla de Gettysburg, porque si no recuerdo mal tienes un juego que se llama Long Strike Attack, que creo que hace referencia al primero, al segundo día de la batalla. O sea, ya tienes una parte delimitada de la batalla para jugar. Entonces sacar otro juego para jugar escenarios de Gettysburg, pues bueno, está bien porque puedes jugarlos todos, por decirlo así, pero jugar Gettysburg yo no lo veo. En cualquier caso, espero que os haya gustado esta comparativa, que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito, que hayáis podido ver qué juegos son los que más os pueden interesar, cuáles son los sistemas que os pueden llamar más a vosotros, que pueden ser más de vuestro agrado, e incluso, pues bueno, si algún día pensáis en comprar algún juego de la Guerra Civil Americana, un juego táctico, pues que tengáis una idea más o menos por encima de cuál es el que os puede interesar más. ¿Por qué un juego táctico de la Guerra Civil Americana? Y ya para cerrar, acabo con esto, y un poquito porque se me olvidó al principio. Bueno, si te gustan mucho los juegos napoleónicos con sus formaciones y demás, pero te asusta un poquito la gran complejidad que tienen los napoleónicos en las caballerías, con las cargas, las contracargas, las retiradas, las formaciones, etcétera, etcétera, porque eso es verdad. Un juego napoleónico, si el manual tiene 30 páginas, de 12 no puede bajar las páginas dedicadas a reglas específicas para la caballería, si no, no sería un juego napoleónico. Pues aquí te puedes quitar todo ese problema y dedicarte bien a las formaciones, sobre todo los juegos de primera época en los que todavía no han entrado mucho en la guerra de trincheras. Así que son juegos muy interesantes, son juegos con formaciones estilo un poquito napoleónicos, que funcionan muy bien, y es una época que la verdad yo creo que para tácticos es muy, muy interesante. Así que, bueno, y ya sin más, me despido de vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.